pues ya nos avisa que ya estamos en Facebook. Pues muy buenas noches a todo el mundo que estamos aquí virtualmente. Bueno, Lore y yo estamos aquí a unos cuantos metros, está en su oficina, yo estoy acá en el observatorio. Bienvenidas, bienvenidos a pues los miércoles tradicionales del Centro Astronómico Clavius, siempre 7 de la noche miércoles, inaugurando una nueva temporada, primavera 2023, es nuestra primera charla del año. Recuerden a los que son nuevos, todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos las conferencias que se transmiten en Zoom. Si quieren entrar, ahí está la información, o en Facebook. Y se quedan grabadas en Facebook por si las quieren consultar después. Y bueno, como es una tradición del Centro Astronómico Clavius, siempre se cierra un año con la Estrella de Belén. La última conferencia que tuvimos fue aquella del Padre Tony de la Estrella de Belén. Y siempre se inicia el siguiente año con una conferencia en la que se da un resumen de los eventos astronómicos y las noticias del año que cierra, en este caso 2022, y un pronóstico, si tal cosa es posible, de lo que ocurrirá en el año 2023. Y pues, como es tradición, Lorena da esa charla desde hace ya algunas fases de la luna, algunas lunas y algunas vueltas al sol. Lore da esta tradicional conferencia. Y bueno, para los que no conozcan a Lore, que deben de ser pocos, realmente Lore ya es mundialmente famosa. Lorena Arias, la doctora Lorena Arias, es licenciada en física por la UNAM y maestra y doctora en astronomía por la misma institución. Desde hace ya varios años es coordinadora del Centro Astronómico Clavius, una gran astrónoma especialista en nebulosas planetarias, pero además una gran astrónoma aficionada, con comillas, porque de aficionada no tiene nada, es una expertaza, una gran observadora y una gran astrofotógrafa. Entonces, Lore es una especie muy extraña de la que sabe pues de todo, y quién mejor que ella que darnos esta conferencia de esta tarde fría y lluviosa en la Ciudad de México, aquí desde Clavius. Lore, pues muchísimas gracias. No te digo bienvenida porque es tu casa, pero pues ahora sí te cedo el micrófono y la pantalla para que nos deleites. Gracias, Gerardo, por la introducción y gracias a todos por estar aquí. Saludos, primero que nada, y también los deseos de que sea un buen año en todos los términos, pero bueno, particularmente en términos astronómicos, que es lo que tenemos aquí todos en común. Y pues efectivamente quiero platicar con ustedes esta charla que tenemos del resumen de lo que fue el año pasado en términos astronómicos y un poco qué podemos adelantar para este año. Entonces voy a compartir mi presentación. Nada más por ahí me confirmas, Gerardo, que la podemos ver y pongo en modo presentación. ¿Ya está? Ahí está, Lore, ya está. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, pues quise poner en esta portada de la presentación o algo que fue algo especial para mí en el 2022, porque esta foto, quienes conocen algo de astronomía, pues ya van a identificar que es uno de los objetos que desafortunadamente no podemos ver desde el hemisferio norte. Bueno, sí, desde el hemisferio norte, pero tendríamos que irnos a latitudes muy, muy bajas. En el Ecuador, a unos 5 grados, lo podríamos ver. Y esto es la nube mayor de Magallanes. Entonces, es un objeto que está en el hemisferio sur y pues las nubes de Magallanes para mí son una fascinación en términos, pues un tanto de que es algo que tenemos no tan al alcance y entonces uno siempre codicia lo que no tiene al alcance, pero también pues porque es parte, el sistema de las nubes de Magallanes, como les he platicado en algunas ocasiones, es parte con lo que yo empecé en la astronomía, entonces tienen un lugar muy especial en mi corazón. Entonces, afortunadamente en el 2022 yo viajé a Chile con todo mi equipo de astrofotografía y entonces esta es una de las fotos de ese viaje. Entonces, por eso la quise poner aquí porque representa algo para mí en este 2022. Y bueno, pues hablar de las principales noticias
es como cuando queremos hacer la lista de las fotos más bonitas de astronomía o cualquier lista de las 10 mejores cosas o lo que les guste. Pues eso va a depender mucho de a quién se lo preguntamos, ¿no? O si ponemos algún criterio de selección. Entonces, con esto quiero empezar diciendo, pues, que esta lista puede estar un poco sesgada, pero pues siempre también me gusta basarme en dos de las revistas más famosas de astronomía para aficionados, que son, bueno, hay una versión inglesa y una versión gringa. Una es Astronomy, la otra es Sky and Telescope. Y por tradición, en particular Astronomy tiene una edición que justamente pues son las 10 historias del espacio pues más significativas, y también Sky and Telescope pues hace algo. Entonces, bueno, y además aquí se los quiero poner aquí, que por ahí un astrofísico estadounidense, pues su página web o en un sitio, pues publicó también algo muy interesante, ¿no? Entonces, mucho de esto que nos presentan las revistas tiene que ver con el impacto mediático, con lo que llama más la atención en los medios. Pero si nosotros quisiéramos hacer la lista de las 10 notas o los 10 artículos publicados con mayor impacto científico, pues a lo mejor probablemente tendríamos pocas coincidencias con estas dos publicaciones de allá. Entonces, les decía, un astrofísico estadounidense, pues también por ahí quiso listar pues 10 notas o 10 artículos que pues no tienen un impacto mediático, pero que de alguna manera fueron significativos. Entonces, desafortunadamente no me voy a meter con esto porque si no nos vamos a extender mucho en la plática, pero sí quería empezar diciendo pues estas notas aquí, que bueno, voy a hablar un poquito de la parte más mediática. Y a veces es costumbre pues como hacerla de emoción, y si hablemos de las 10 notas, que creo que al final yo no puse 10, puse 11. Uno empieza para hacer la de emoción y empezamos con el 10 y nos vamos en cuenta regresiva, tratando de llegar al primero, que como es lo más importante. Eh, Me quise olvidar un poquito del orden, pero sin embargo voy a empezar con lo que tal vez para muchos, y yo me incluyo, se quedó en nosotros del 2022 en términos de la astronomía. Y sin duda, pues es el telescopio espacial James Webb. Ustedes recordarán que este telescopio espacial pues tuvo una historia de retrasos en términos de su lanzamiento. Estaba programado incluso para años atrás, y pues finalmente pudo ser lanzado al espacio el 25 de diciembre del 2021. O sea, hace poco más de un año estábamos celebrando la Navidad, y además a la expectativa de que el nuevo telescopio espacial pues iba en camino. Y además así todos nerviosos porque sabíamos que era un proyecto impresionante y no tenía oportunidad de tener fallas. O sea, las podía tener, pero si las tenía desde el lanzamiento y la puesta en órbita, pues el proyecto iba a estar en serios problemas. Afortunadamente, bueno, pues todo marchó de acuerdo a lo esperado. Y pues ya en el 2022, por ahí de abril, empezamos a tener la primera imagen que nos mostraron, que no era una imagen propiamente científica, sino pues una imagen de calibración, donde estaban probando el enfoque y todo lo que tiene que ver con la calidad que debían tener las imágenes, y desde ahí pues ya nos emocionamos. Quienes nos siguen frecuentemente, pues recordarán que en 2022 nosotros le dedicamos 2 espacios especiales en nuestras conferencias, una de ellas con el doctor Omar López del INAOE, donde, bueno, pues nos hizo un recuento de cuál era la física y el proyecto del telescopio espacial James Webb y qué esperábamos de él. Y en aquel entonces, Gerardo lo recordará muy bien porque eso lo incluyó en su conferencia cuando se publicaron las primeras imágenes. Hacíamos nuestra quiniela justamente de cuáles iban a ser esas imágenes y no anduvimos tan mal. Entonces, como siempre, y lo mencionábamos hace rato, estas conferencias se quedan grabadas en nuestro sitio de Facebook y después las llevamos al canal de YouTube. No todas están en YouTube, pero en Facebook pueden recurrir a estas 2 conferencias que se las recomiendo ampliamente. Entonces, bueno, pues les quiero recordar lo que todos vivimos en ese momento, en el mes de julio, cuando nos presentaron las 5 primeras imágenes que fueron espectaculares.
Ajá. Entonces, yo decía, pues una nebulosa planetaria, porque también son mis objetos favoritos, y efectivamente apareció por ahí una nebulosa planetaria, el quinteto de Stefan, que es un grupo de galaxias, un cúmulo de galaxias que Gerardo estudió, la famosísima nebulosa de Carina, una parte de la nebulosa de Carina, que también es un objeto del sur, y no podía faltar algo referente a un exoplaneta que tiene que ver con la atmósfera. Pues por supuesto, estas imágenes, además de impresionarnos, pues nos dejaron con un sabor de boca que los resultados que van a ir saliendo de todo este telescopio espacial, pues no nada más se quedan en este 2022, sino que la siguiente década va a estar plagada de resultados que vamos a llegar en términos astronómicos a partir de estas imágenes. Las imágenes, bueno, pues han seguido llegando, además de estas 5, nos han publicado por ahí nuevas imágenes. Esta, que para nosotros es muy conocida porque es una región icónica tomada por el telescopio espacial Hubble, que le llamamos típicamente los pilares de la creación, que es una región donde se están formando estrellas, y que está en una nebulosa llamada la nebulosa del Águila, que también se conoce como el objeto Messier 16, M16. Entonces sabrán que el telescopio James Webb, además de ver en el rango de lo que llamamos la luz visible, pues también tiene un rango muy adaptado en el infrarrojo. Entonces, aquí lo que estamos viendo, más que es la emisión del gas, pues es la presencia del polvo en esta región. Entonces, por eso nos da una visión un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, podría aquí pasarles el completo de las imágenes que tenemos ya del James Webb, pero pues tampoco es la intención porque queremos hablar de más cosas, pero les quise poner estas dos, la de los pilares de la creación, que estamos viendo el polvo, y también esta que a mí me fascina, que son los anillos de Neptuno. O sea, no le habíamos visto con tanto detalle los anillos a Neptuno. Cuando pensamos en anillos en planeta, por supuesto, nuestra primera imagen está en Saturno, y después con otros telescopios aprendimos también, particularmente el Hubble, que pues Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos, pero pues no son tan evidentes. Y en este caso, pues estamos viendo muy bien ahí detallados los anillos de Neptuno. Quiero marcar nada más aquí un par de detallitos también de estas imágenes que luego nos tocan en lo que es la astronomía mexicana, porque esta nebulosa planetaria, que su nombre oficial es NGC 3132, le llaman también la nebulosa del Anillo del Sur. Es un objeto que está en el hemisferio sur también, pero la alcanzamos a ver aquí desde el hemisferio norte, solo que muy abajo. Pero pues lo que verán, bueno, nada más para recordar un poquito, una nebulosa planetaria es el resultado de una estrella de baja masa, digamos, un tanto parecida a una estrella como el Sol, pero que cuando llega al final de su vida, y con vida lo que estamos diciendo es que ya no tiene material en el núcleo, hidrógeno para fusionar, pues entonces sufre un proceso que a final de cuentas resulta en que la parte de la atmósfera de la estrella se extiende y genera lo que llamamos justo la nebulosa planetaria. Entonces, hay toda una serie de detalles que no terminamos de entender, pero que estas imágenes pues, cada vez nos están dando más detalle para ir poniendo cada una de las piezas del rompecabezas. Me quiero referir particularmente a este objeto porque justo a finales del año, en diciembre, una de las famosas revistas de ciencia, Nature, publicó un artículo respecto a esta nebulosa, refiriéndose justamente a que, bueno, además algo que no mencioné aquí, y aquí no es tan evidente en esta imagen, pero en otras del James Webb, algo que ya sabíamos. En el centro de la nebulosa planetaria no hay una estrella, una sola estrella, sino que es un sistema de estrellas. Es muy evidente que hay dos estrellas, eso puede ser un sistema binario, pero se piensa que podría haber más de dos. Y a eso hace referencia ese artículo. Pero pues más que decir eso, lo que quiero señalar por aquí, aunque son muchos autores, por aquí hay autores que para nosotros los astrónomos mexicanos son muy conocidos porque son nuestros colegas. Por aquí está Guillermo García Segura, aunque es un astrónomo español, pues trabaja en Ensenada. Verónica Gómez Llanos, también ella es mexicana. Denise González es brasileña, pero trabaja en el Instituto de Astronomía en Ensenada.
y por ahí podemos encontrar otro par de nombres para nosotros. No me voy a ir uno por uno porque no los marqué. Laurence Sabine, ella también trabaja en Ensenada. Entonces, nada más lo que quiero recalcar aquí es que pues tenemos participación de mexicanos o de extranjeros, pero trabajando en instituciones mexicanas que están ya trabajando en estas publicaciones importantes, con resultados importantes que están saliendo de este telescopio espacial. Y también, refiriéndonos a esta importante publicación o revista de Nature, también es común que esta revista cada año liste lo que ellos llaman, pues 10 personas pues trascendentes en la ciencia por año. Y particularmente una de las personalidades que aparece en esta lista para el 2022 es Jane Rigby, que es una astrofísica y que, bueno, pues está involucrada muchísimo en este proyecto del telescopio espacial. Entonces, como aquí lo dice, pues tuvo un papel fundamental en el lanzamiento y la puesta en operación de este telescopio espacial. Entonces, sin duda, este telescopio es un hito astronómico y científico, pues del año 2022. Y bueno, pues seguramente en algunas de nuestras conferencias de este 2023 nos dedicaremos a seguir platicando del telescopio espacial. Y siguiendo, pues con otras notas importantes, ya sin darle mucha importancia al lugar o qué lugar podrían importar, están en mero desorden, pues una de estas notas se refiere a un pulsar joven. Y nada más para poner en contexto a qué se refiere esta nota, pues así como yo les decía que una nebulosa planetaria es una parte evolutiva de una estrella de baja masa, pues lo que sabemos es que de manera contraria, las estrellas de alta masa, y cuando decimos alta masa estamos diciendo como arriba de 8 veces la masa del Sol, pues cuando tienen justamente esta crisis de energía, la muerte no es tan lenta como en el caso de la formación de una nebulosa planetaria, sino que ahí sí es una crisis y ¡pum!, la estrella explota como supernova. Y uno de estos casos de explosión de supernova para nosotros es muy conocido en también uno de los objetos Messier, de hecho es el primero de los objetos de la lista en el catálogo de Messier, M1, que también la conocemos como la nebulosa del Cangrejo. Y además, históricamente es importante porque tenemos registros de hace 1000 años, culturas que en el año 1054 vieron o la reportaron como la aparición de una nueva estrella. Y lo que estaban observando es justamente pues la información que llegaba acá a la Tierra de la explosión de esta estrella. Lo que sabemos es que, bueno, después de esa explosión, la estrella no se deshace por completo, el núcleo de la estrella sobrevive y eso puede terminar, dependiendo de la masa con lo que queda, de una estrella de neutrones o un hoyo negro. En el caso de la nebulosa del Cangrejo, pues justamente lo que tenemos aquí adentro no es un hoyo negro, sino una estrella de neutrones, que es una estrella que gira muy rápido, está muy magnetizada y que justamente por ese campo magnético también se desarrolla una pequeña nebulosa alrededor. A esto se le llama la nebulosa del pulsar, que tiene un nombre ahí medio peculiar, le llaman un plerión, pero que también es muy interesante de estudiar. Entonces, por supuesto, lo que quiere todo astrónomo, pues es tener como la información desde el momento en que sucede la explosión de la supernova hasta pues lo que tenemos y cómo se va desarrollando. Entonces, particularmente yo mencioné que esto sucedió en el año 1054 y este remanente de nebulosa pues ya tiene una edad de 1000 años. Entonces, pues ya nos está dando información posterior. Entonces, pues lo que se encontró, se detectó, es que justamente por ahí en una galaxia enana, después de la explosión de una supernova, pues se pudo detectar un pulsar que se estima que tiene apenas del orden de 60 u 80 años. Entonces, esto es muy importante pues, porque nos da información de cómo evolucionan estos tipos de espectros, de objetos, ¿no? Siempre hacemos la analogía de que, pues, como los tiempos en astronomía son tan grandes, y que si, por ejemplo, alguien llegara a la Tierra y viera los humanos a diferentes edades, pues tal vez no podría entender a la primera que se trata de la misma especie, pero que está en diferentes estados de evolución. A ver, a los
niños, jóvenes y ancianos, por ejemplo. Entonces, como no podemos hacer eso con las estrellas, pues lo que hacemos es observar diferentes objetos, pero en diferentes estados de evolución también. Entonces, esto es lo que viene también, como siempre decimos, a poner una pieza más en el rompecabezas de este tipo de objetos y sobre todo de la evolución que tienen. Haber encontrado un pulsar muy, muy joven. Bueno, siguiendo con otra nota, algo que sabemos también que es muy actual en la ciencia y particularmente en la astronomía, pues es recolectar datos de estos telescopios que están haciendo así como mapeos de todo el cielo, porque nos dan un panorama muy global. Entonces, por eso a esta nota le puse datos y más datos, porque por ahí hay un telescopio espacial que se llama Gaia, que fue lanzado al espacio en el 2013. La importancia de este telescopio es que está haciendo un mapeo de una gran cantidad de estrellas, ya son millones de estrellas. Entonces, el mejor mapa de estrellas que tenemos de nuestra galaxia está hecho con este telescopio. Pero más aún, no solamente toma imágenes de las estrellas, sino que mide los movimientos, ya sea radiales, o sea, las velocidades con las que se acercan o se alejan de nosotros, y también las velocidades con las que se mueven en el plano del cielo. Y de esta forma, pues esto permite construir, saber las distancias a las que están las estrellas con mucha precisión y construir de alguna manera el mapa en 3 dimensiones de nuestra galaxia. Y además también toma espectros. Entonces es una información impresionante. En el 2022 se liberó la tercera generación de datos de este instrumento o de este telescopio. Entonces va a ser también una herramienta importantísima de la cual vamos a disponer en adelante para poder seguir haciendo estudios de este tipo. Nada más aquí como ejemplo, les quiero decir que esto es el mapa de nuestras galaxias y que este es el tipo de datos que nos da este telescopio espacial Gaia. Nos permite conocer las velocidades radiales, no solamente de estrellas, de hecho, sino de varios tipos de objetos en nuestra galaxia. Velocidades radiales, cuando decimos radiales, es cuando vemos en nuestra línea de visión que mediante el efecto Doppler podemos saber si se está alejando o acercando hacia nosotros. Pero como les decía, también podemos medir velocidades en el plano del cielo, movimientos, a eso le llamamos el movimiento propio, y entonces podemos tener movimientos en 3 dimensiones. Aquí, pues lo que estamos representando, por ejemplo, es que lo rojo es el corrimiento al rojo, y entonces tenemos un alejamiento. Lo que está más azul es un corrimiento al azul, y esto, pues lo que estamos viendo aquí, pues es el movimiento propio de la galaxia medido desde nuestra perspectiva acá de observadores en la Tierra. Pero también podemos ver el polvo interestelar y también podemos tener un mapa de la metalicidad de los objetos que están distribuidos en nuestra galaxia. Entonces, lo que está en azul son objetos más viejos y lo que está en otro color, pues representa la edad de los objetos porque la metalicidad tiene que ver con los objetos. Bueno, pues esto es en cuanto a este satélite que liberó su tercera generación de datos en este 2022. Bueno, por supuesto, también otra de las notas referentes a la exploración espacial tuvo que ver con este proyecto de la NASA, Artemis 1 se le llamó, que también, así como al telescopio espacial James Webb se tuvo que postergar varias veces, pues la misma historia le pasó a Artemis. Ustedes recordarán que estaba calendarizado para salir, se pospuso, ya sea por fallas ahí importantes de fugas y demás, que consideraron que era importantísimo que no saliera, aunque ya estaba ahí bien puesto en la base. Después el clima no cooperó por los ciclones, tormentas o lo que sea. Pero finalmente despegó el 16 de noviembre. Artemis es importante pues porque representa la primera etapa de este proyecto que marca el regreso a la Luna. Entonces, todavía no está muy bien estipulado cuándo se va a regresar a la Luna, pero recuerden que una parte importante de este regreso de la humanidad a la Luna es que va a ir la primera mujer a la Luna, la primera mujer a la Luna. Entonces, esta no fue una misión tripulada, por supuesto. Entonces, fue un viaje, llegó a la Luna, hizo por ahí una órbita y regresó. Entonces, pasó unos cuantos días en el espacio y regresó sin problema. Entonces, fue un regreso exitoso y pues eso nos pone muy optimistas para lo que sigue de esta misión,
y que en los siguientes años pues estaremos escuchando también mucho al respecto de esto. Bueno, si seguimos, vámonos ahora a los planetas de nuestra estrella vecina. Cuando hablamos de nuestra estrella vecina, no es el Sol, porque el Sol, digamos que es nuestra casa, me estoy refiriendo a la estrella más cercana al Sol, y que como ustedes saben es Próxima Centauri. Próxima Centauri es parte de un sistema triple, o al menos hasta donde sabemos, de estrellas, donde las dos estrellas más brillantes, o que nosotros podemos ver incluso a simple vista, aunque las vemos como una sola estrella, es Alfa Centauri. Recuerden esta nominación de que con alfa nos referimos a la estrella más brillante de la constelación. Entonces, Alfa Centauri es la estrella más brillante de la constelación del Centauro. Pues aquí estamos diciendo que es Alfa Centauri A y B porque estamos incluyendo a las dos estrellas. Aquí hay dos estrellas que las vemos muy fácilmente porque en conjunto lo que nos da es una magnitud prácticamente de cero, que sin problema el ojo humano ve una estrella de magnitud cero. De hecho, son de las estrellas más brillantes del cielo. Y quien completa ese sistema, o al menos una tercera estrella, es justamente Próxima Centauri. El problema aquí, y es una cuestión ahí medio, podríamos decir, paradójica, es que a pesar de ser la estrella más cercana a nosotros, no la podemos ver. Y eso pues tiene que ver con que es una estrella enana, una enana roja. Es pequeña, tiene poco brillo. De hecho, su magnitud es 11 y recuerden que el límite de magnitud para poder verlo a simple vista es 6 y que además es una escala logarítmica. Entonces, de 6 a 11 son 5 y eso quiere decir es que es 100 veces menos brillante. Entonces, no la podemos ver a simple vista. Pero bueno, ¿qué tiene que ver aquí Próxima Centauri? Ya sabíamos que Próxima Centauri tiene un sistema de planetas alrededor. Al menos se le conocían 2 planetas. Y la nomenclatura es que el primer planeta que se conoce, o el más cercano a la estrella, le llamamos B, de los que conocemos, y luego los siguientes le llamamos así y AC, y así sucesivamente usamos el alfabeto. Entonces, el primer planeta o exoplaneta asociado a Próxima Centauri se detectó en 2016, el segundo en 2020, y en 2022 se confirmó, ya se tenía el registro por ahí, la observación, pero no era evidente que fuera un exoplaneta, y en el 2022 se confirmó la presencia de un tercer exoplaneta en Próxima Centauri. En este caso, el exoplaneta B de Próxima Centauri se sabe que está en esto que llamamos la zona habitable, y resulta que este tercero, que le tocaría la letra D, también anda por ahí en lo que llamamos la zona habitable del planeta. Y además es un planeta rocoso. Entonces, bueno, pues tal vez el telescopio espacial James Webb nos pueda dar más información después de esto. Entonces, esta es una ilustración artística justamente de Próxima Centauri. Ay, aquí se me fue una Y en lugar de una I. Es Próxima Centauri, y además está todo mal escrito, perdonen ustedes. Aquí se me fue, es Próxima Centauri con I, y es el exoplaneta D. Entonces, les decía, esta es una ilustración artística. Esta sería la estrella, Próxima Centauri. Estos serían los 2 planetas, exoplanetas que ya se conocían, los 2 planetas, y este sería el tercero que se acaba de descubrir o de confirmar su presencia o su calidad de exoplaneta. Puesto aquí, quiero referirme a que también justo en el 2022 se cruzó la barrera de los 5,000 exoplanetas confirmados de todos los que conocemos. O sea, cuando empezamos el 2022, la cuenta iba por ahí de 4,000 y fracción. Y por ahí de marzo a abril, este numerito cambió de 4 a 5 y entonces cruzamos la barrera de los 5,000. Actualmente, hoy, el día 11 de enero, ya vamos en 5,241. Podríamos hacer una quiniela de a cuánto vamos a llegar para la siguiente conferencia que tengamos a principios del 2024. Porque, bueno, además, fíjense en el número de candidatos. Entonces, estos son de alguna manera los que están en estudio para tratar de ver cuántos de estos, después de una confirmación, se pasan para acá. Y esto a lo que se refiere, pues como ustedes vieron aquí, una estrella puede tener varios exoplanetas, entonces el número de estrellas o esos planetas confirmados
están repartidos en 3.916 estrellas. Y esto nada más para recordarnos un poquito, pues es la distribución de este número total de exoplanetas, de cómo vamos. La mayoría de ellos, el 35%, son del tipo Neptuno. Después tenemos las supertierras, los gigantes gaseosos, y una mínima cantidad, el 4% nada más, son de tipo terrestre. Pero pues, insisto, en 2022 rebasamos los 5,000. También otra nota de mucho impacto en los medios, pues fue esto de esta sonda espacial, que la conocemos como DART, y yo siempre insisto que a mí me fascinan estos nombres, que es muy dado en la astronomía, de usar acrónimos a partir de lo que está haciendo el programa, o en este caso la sonda. Entonces, pues como recordaremos, esto se refiere a una sonda que fue a impactarse a un sistema, bueno, a uno de los asteroides que pertenece a un sistema de 2 asteroides. Uno de ellos, Dimorphos, orbita alrededor, bueno, en realidad se orbitan mutuamente, pero cuando uno es más grande, pues pareciera que el centro de masa se jala hacia uno. No pareciera, el centro de masa se jala hacia el mayor, y entonces parece que el otro orbita alrededor de uno, como en el caso de la Luna, ¿no? En realidad lo que sabemos, por ejemplo, en el caso de la Luna y la Tierra, es que los dos cuerpos orbitan alrededor del centro de masa del sistema, solo que el centro de masa pues está prácticamente en la Tierra, y por eso decimos que la Luna orbita a la Tierra. Pero bueno, entonces recordarán que el 13 de mayo pues se dio este impacto. Pues, ¿cuál era y de hecho aquí su nombre lo dice, la intención de este experimento espacial? Pues tiene que ver con nuestra protección en nuestro planeta. Estamos por ahí expuestos a la posible llegada de cuerpos a la Tierra. Entonces, siempre la pregunta, ¿qué podríamos hacer en el caso de encontrarnos en una situación de riesgo? Bueno, pues esto estaba planeado para impactar al asteroide y entonces tratar de cambiar su órbita. Aquí espero que se deje ver. Bueno, aquí ya no me deja pasar. Aquí. Esta es una peliculita. No es animación, es imagen real de la cámara a bordo de la sonda espacial, justo cuando se estaba acercando al asteroide. Este es el asteroide con el que se impactó, y este es el otro asteroide del sistema. Entonces, cuando uno ve estas imágenes, pues se las tiene que creer, pero nos cuesta un poquito de trabajo creérnoslas, porque no es que nos cueste trabajo, más bien es impresionante. No es que nos cueste trabajo traerlas. O sea, lo que estamos viendo, de pronto dices, es real, es real. Entonces, pues segundos antes del impacto, por supuesto, se acaba la película, porque la sonda impacta por allá. Y pues el resultado de esto es que, bueno, se sabe o se sabía el periodo en tiempo de este asteroide alrededor del otro, y la expectativa era modificarlo en algunos segundos, modificar el periodo en unos segundos. Y pues resulta que lo que resultó ya después de la medición es que se modificó en minutos, en orden de minutos. Entonces, pues esto también, de alguna manera, nos dice primero que fue un experimento exitoso, porque además la precisión para impactar, o sea, para llevar la sonda y hacer el impacto, y además, pues como que lo obtenido fue mejor que lo esperado en términos de lo que se estaba buscando, ¿no? Entonces, bueno, pues, no lo quiero pasar otra vez. Y bueno, siguiendo a otra de las notas, pues también esta fue importantísima en el sentido que tuvimos la imagen, o la primera imagen del hoyo negro de la galaxia. Y recuerden que cuando digo imagen, y por eso lo pongo ahí entre comillas, o sea, por definición no podemos ver el hoyo negro. Propiamente lo que estamos viendo es la sombra del hoyo negro, y lo que vemos ahí como emisión es el material que se encuentra alrededor del hoyo negro. Ya hemos platicado de esto, que aquí entra mucho en juego la cuestión de la relatividad, y que entonces por la curvatura del espacio-tiempo, parte de la luz que en principio no vemos se desvía y la alcanzamos a ver. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, pero bueno, pues es una confirmación de lo que ya sabíamos, de que en el centro de nuestra galaxia pues existe un hoyo negro. Y nada más para recordar que esta imagen
o esta reconstrucción a partir de muchísimos datos se logró a partir de poner en sincronía toda una serie de radiotelescopios ubicados en diferentes partes del planeta, que justamente lo que hicieron es hacer como que tuviéramos un telescopio del tamaño de la Tierra. Entonces, porque el tamaño angular de esta región del cielo es tan chiquitita que pues lo que necesitamos es un telescopio muy grande. Entonces, bueno, y además aquí lo que quiero complementar con esta nota, bueno, parte de los resultados es que si ustedes recuerdan de años atrás, pues el primer tipo de imagen de esto fue de una galaxia muy, muy grande, M87. Entonces, las imágenes son relativamente parecidas, solo que la masa de los hoyos negros pues son sustancialmente diferentes porque M87 es una super galaxia. Bueno, es una galaxia gigante. Y bueno, nuestra galaxia es una galaxia estándar. Aquí lo que quiero complementar es que mientras en Chile, en ALMA, se estaban haciendo las observaciones para esta imagen, bueno, pues también se estaban por ahí haciendo observaciones en rayos X. Y lo que se encontró por ahí es que hubo un destello en el año 2017. Y después lo que encontraron es que este destello era como por ahí una región de gas que justamente está orbitando al hoyo negro. Entonces, es por el tipo de energías que tenemos aquí, pues hay que entender, o más bien, recuerden que lo que hacemos en astronomía es hacia los dos lados. Tenemos observaciones y a partir de la física tenemos que explicar esas observaciones. Y también tenemos teorías físicas que se tienen que validar con observaciones. En este caso, bueno, pues, se tiene esta observación y a partir de la física involucrada en el centro de nuestra galaxia, pues se tiene que explicar lo que está pasando. Lo que se sabe actualmente, pues es que esta región de gas está orbitando alrededor del hoyo negro a velocidades increíbles, bueno, más o menos del orden del 30% de la velocidad de la luz. Y bueno, pues esto es algo que sigue en estudio. Una nota más por ahí, ya hablando de hoyos negros. Este hoyo negro, tanto el de M87 como el de nuestra galaxia, es lo que llamamos los hoyos negros supermasivos. Y en términos generales hay dos tipos de hoyos negros, los que están en los centros de las galaxias y los que son los remanentes de las estrellas que explotan como supernovas, que dijimos, o puede terminar como una estrella de neutrones, o si la masa todavía es mayor del remanente, termina como un hoyo negro. Entonces, el primer hoyo negro que se encontró, que es el remanente de una estrella, se encontró en la constelación del Cisne y se encontró gracias a que es parte de un sistema binario de estrellas. Bueno, el hoyo negro ya no es propiamente una estrella, sino que su estrella compañera pues todavía sigue siendo una estrella propiamente, y entonces por la interacción gravitacional, parte del material de la estrella es llevado hacia el hoyo negro, a este disco de acreción, y justamente aquí es donde se produce la emisión en rayos X, y es por eso que se han detectado pues prácticamente todos los hoyos negros que se conocen de tipo estelar. Otro tipo de detección que también tenemos es cuando dos hoyos negros colisionan y entonces esto genera las famosas ondas gravitacionales. Pero lo que no se conocía era pues la presencia de un hoyo negro solitario. Y esto pues porque pues no tenía la forma de interactuar con otra cosa que nos hiciera ver que ahí estaba. Entonces, bueno, pues ustedes recuerden que también hemos platicado en nuestras conferencias de las famosas lentes gravitacionales. Entonces, pues por ahí lo que se decía de manera teórica es que si nosotros tuviéramos por ahí un hoyo negro estelar como remanente de una estrella y que de pronto pasa desde nosotros, de nuestra visión en la Tierra a una estrella, pasa entre la Tierra y una estrella, pues entonces esto va a servir como una lente gravitacional y la luz de la estrella entonces se va a ver afectada o se va a ver aumentada. Y entonces la curva de brillo de esa estrella, pues la vamos a ver modificada. Y eso fue justamente lo que se vio en una estrella. Esto que vemos aquí marcado con la flecha es una estrella
una estrella del campo de estrellas de nuestra galaxia. Esto de acá al lado y todos los puntos que se ven, unos más gordos que otros, todos son estrellas. Pero si se dan cuenta, con el transcurso del tiempo, el brillo de esta estrella cambió. Y entonces, a partir de estudiar todo esto, pues la propuesta es que justamente el cambio de brillo en esta estrella se debe al efecto gravitacional de un hoyo negro solitario que anda por ahí. Entonces, no estamos viendo el disco de acreción, sino estamos viendo el efecto del ente gravitacional. Ahora, esto todavía está un poco en duda porque, pues, de acuerdo a los cambios que se provocan en el brillo de la estrella y con la teoría de las lentes gravitacionales, se puede estimar entonces la masa del hoyo negro necesario para generar este cambio de luz. Y entonces resulta que para algunos astrónomos, pues la masa que encuentran, pues sí es por ahí mayor, del orden de 10 masas solares, que eso pues confirmaría que es un hoyo negro, pero en otros estudios la masa es menor. Entonces existe la probabilidad que eso fuera una estrella de neutrones. Entonces, aunque todavía no está del todo confirmado, pero todo parece apuntar a que podría ser la primera detección de un hoyo negro aislado o solitario, como le querramos llamar. Y esto también está súper padre. Esto que no fue tanto de impacto mediático, pero que a mí particularmente se los quise presentar, porque a veces son cosas que no nos enteramos mucho. El último vuelo de otro telescopio llamado SOFIA. Se llamó SOFIA justamente también por ser un acrónimo. Y este tipo de telescopio es un telescopio de 2.5 metros que iba a bordo de un avión, de un Boeing. Y justamente porque el tipo de luz que detectaba este telescopio es infrarrojo. Y como ustedes saben, aquí se los estoy mostrando, nuestra atmósfera bloquea gran parte de la luz infrarroja. Entonces, para hacer observaciones en infrarrojo, como las hace actualmente el James Webb, pues lo que necesitamos es un telescopio espacial o en este caso, un telescopio a bordo de un avión. Entonces, este telescopio fue puesto en funcionamiento en el año 2010 y pues tiene la ventaja de que está justamente arriba de la capa de la atmósfera que nos bloquea la emisión infrarroja y tiene la ventaja de que pues no es tan caro como tener un telescopio espacial. Entonces se puede traer de regreso y además tiene la ventaja de que se le puede echar mano y mantenimiento. Entonces es un intermedio entre un telescopio terrestre y un telescopio espacial. Y bueno, el asunto es que pues el gobierno, este es un proyecto de la NASA, pues decidió que no era tan redituable en términos de publicaciones con estos datos, pues eran sustancialmente menores que las de los telescopios espaciales y decidieron pues quitarlo de funcionamiento. Entonces el 29 de septiembre de este 2022 fue su último vuelo y pues colectó sus últimas observaciones que todavía seguirán siendo usadas. Nada más como referencia les quiero mostrar o mencionar dos de los trabajos importantes o resultados importantes que salieron por ahí a partir de las observaciones de Sofía. Una es la detección de la primera molécula del universo. Como ustedes saben, en este esquema de que tuvimos el Big Bang y que se generó primero el hidrógeno, el helio y una pequeñísima parte del litio. Entonces, de acuerdo a las teorías, pues lo que se dice es, bueno, por las interacciones que hay entre los átomos y los niveles de energía y las energías que se necesitan para ensamblar todo esto, pues lo que se sospechó desde siempre, o desde hace poco, más bien, es que pues la primera molécula debió haber sido no solamente de hidrógeno, sino de un núcleo de helio con un ion de helio. A esa molécula se le llama el hidruro de helio. Entonces, era una cuestión teórica y justamente en una nebulosa planetaria, a partir de los datos de Sofía, se hizo la detección de esta molécula. Entonces, de alguna manera, se estaban confirmando esas teorías sobre la primera molécula del universo. Y otro de los resultados también a partir de estos datos de Sofía es la detección de agua en la parte iluminada de la Luna. Entonces, ya se sabía que había agua en las zonas
a las cuales no les llega la luz del sol en la luna. Recuerden que la luna es un caso especial por no tener atmósfera, entonces ahí tenemos una cuestión de condiciones muy importantes, hostiles en términos de cuando está de noche o cuando está de día, cuando le llega la luz del sol o cuando no le llega la luz del sol. Entonces eso pues complica por ahí la permanencia del agua. Entonces, esto se los quiero poner aquí también en un videíto, a ver si lo podemos ver, si jala, y si no, después por ahí les pongo la liga. No les voy a compartir el sonido. Tiene por ahí ay, creo que no está. Bueno, si no, ahí viene, ahí viene. Aquí lo importante, bueno, el dato interesante es que esta detección se dio en un cráter muy conocido para nosotros, que es el cráter Clavius. Entonces, bueno, pues esto se los quise poner a manera de homenaje a Sofía, que es un telescopio que ya no estará en funcionamiento, desafortunadamente. Híjole, ahora ya no sé ni cómo salirme de aquí. Ahí está. Bueno, otra nota, y que de hecho yo estas se las había puesto en el año pasado como qué es lo que sigue, se las había puesto como el momento M&M, ¿no? Que pues las dos M son de su nombre en inglés de la Luna y de Marte, Moon and Mars, que justamente el 7 de diciembre iban a estar muy cerca, visto desde algunas regiones del planeta, o incluso iba a haber una ocultación de Marte por la Luna en estas regiones del planeta. En nuestro país, los de Baja California Norte les tocó ver la ocultación, gran parte del territorio estadounidense y también de Canadá, y en otras regiones de Europa. A nosotros acá en México nos tocó ver muy cerca a Marte de la Luna. De hecho, ese día estábamos cerrando nuestras actividades con la estrella de Belén, teníamos los telescopios puestos acá en la terraza y nos tocó hacer la observación en telescopio tanto de la Luna como de Marte. Entonces, solo les quiero mostrar esto, que fue un espectáculo para algunos, tomaron fotos. Entonces, este es el borde de la Luna y aquí está Marte y como les decía, en algunos casos, Marte desapareció detrás de la Luna y después volvió a salir. Entonces fue uno de los bonitos momentos observacionales en el 2022 y muchos pudieron tomar fotografías. Nosotros estábamos tan emocionados después de la estrella de Belén que no nos preocupamos por tomar fotografías. Ya será para la siguiente. Y bueno, esto creo que es para cerrar estas notas. Le puse aquí la carta a los reyes y me pareció una nota muy interesante porque yo no tenía conocimiento de esto. Y resulta que la Academia Nacional de Ciencias, de Ingeniería y de Medicina de Estados Unidos, cada década hacen una edición, de alguna manera como una recopilación de cómo ha avanzado la ciencia espacial, pero también como una visión de lo que se quisiera tener en la próxima década. Entonces, esto es tanto en general para astronomía y astrofísica, y aunque es parte de lo mismo, también se hace pues una edición que tiene que ver con la exploración de nuestro sistema solar y también de los exoplanetas. Entonces, esto yo creo que es una recomendación. A mí se me antoja muchísimo leer estas dos obras, porque les digo, es tanto como un compendio de lo que sucedió en la década pasada y de lo que esperamos, o sobre todo las recomendaciones de hacia dónde orientar, por ejemplo, las misiones espaciales. Esta, bueno, aunque es cada década y le tocaba aparecer por ahí del 2021,
pues por las cuestiones de pandemia se retrasó y apenas en este 2022 se hicieron estas publicaciones. Entonces, esta es una recomendación que les hago y yo estoy muy interesada también en la lectura de estas dos obras. Y bueno, pues entonces esto de alguna manera resume, es un breve resumen de lo que sucedió en el 2022 y vámonos rápidamente a, pues, ¿qué podemos decir para el 2023? Por supuesto, aquí pues, lo que podemos decir, no podemos adivinar el futuro, pero bueno, pues las efemérides astronómicas o los fenómenos astronómicos, pues no es de adivinar, sino que están por ahí algunos bien determinados y es de lo que sí podemos hablar. Entonces, vamos a explicar, en términos de exploración espacial, hay muchas cuestiones. Ustedes saben que SpaceX de Elon Musk está por ahí muy activo y que si los turistas espaciales, que si esto, que si aquello, pero yo quiero nada más mencionarles un par de proyectos que van a tener efecto este año, esperemos, porque bueno, pues también hay cuestiones que pueden cambiar. Y uno de ellos es de la Agencia Espacial Europea, el Jupiter Icy Moons Explorer, que otra vez por su acrónimo, pues tiene este nombre de este nombre jugoso. Y pues aquí está su logo, aquí está la sonda espacial y se espera que la ventana de oportunidad para lanzar esta sonda espacial pues sea en este 2023, en abril, entre el día 5 y el 25. Pues como su nombre lo dice, el objetivo de la misión es llegar a Júpiter. Es un viaje largo y si sale en esta época, la llegada a Júpiter sería por ahí de julio del 2031. El objetivo pues es seguir con la exploración de Júpiter, pero más aún la sonda se va a acercar, va a orbitar a Júpiter, pero después también va a entrar en órbita en uno de los satélites de Júpiter. Entonces sería la primera sonda espacial que entra en órbita en un satélite de algún planeta de nuestro sistema solar. Entonces va a estar interesantísimo. Esto es una animación de cómo es la trayectoria. Bueno, antes la voy a parar tantito porque antes de esto, si alguno de ustedes estuvo en alguno de nuestros temas selectos de astronomía que nos dedicamos a las misiones espaciales, hablamos de la importancia pues de los empujes gravitacionales. Y entonces este camino que va a seguir esta sonda espacial está bien interesante porque pues por supuesto está basado en esta ayuda del empuje, del aventón gravitacional a partir de los planetas. Entonces, chequen cómo es la trayectoria que va a seguir la sonda. Entonces, sale de la Tierra y en lugar de salir, en algún momento se va a la parte más interna justamente para tener un empuje gravitacional con Venus. Y después regresa a tener otro empuje gravitacional con la Tierra, se acerca a Marte, pareciera que ya va para afuera, en su camino hacia Júpiter, pero regresa todavía por otro empuje gravitacional antes de, ahora sí, irse ya en camino a Júpiter. Entonces, esto es la física, ¿no? Entonces, pues está súper interesante y por ahí, les decía, por ahí del año 2031 va a encontrarse con Júpiter y con las lunas de Júpiter. Entonces, es un proyecto extraordinario y pues esperemos que todo salga como tiene que salir y estamos hablando de él en los próximos años. Y el segundo que les quiero mencionar en términos de exploración espacial es el de OSIRIS-REx, que es un proyecto de la NASA. Igual OSIRIS, que para nosotros es un nombre que nos dice mucho, pero también es un acrónimo en términos de los objetivos de esta sonda espacial. Y esto más bien es un proyecto que ya salió de la Tierra. Esta sonda fue lanzada en el año 2016. Llegó a un asteroide, el asteroide Bennu, recolectó material y entonces viene de regreso a la Tierra para traernos ese material del asteroide que pueda ser analizado aquí con toda la herramienta de los laboratorios que tenemos en la Tierra. Entonces se espera que esto llegue en septiembre 24 del año 2023. No es la primera vez que se traen muestras de un asteroide. Hay que recordar, bueno, esto nada más es una animación de cómo fue el proceso aquí de la recolección del material. Esto no es un video en vivo, sino es una animación. Ay, no sé por qué a veces
¿Será porque ya? Aquí está, aquí está. Este es el asteroide Bennu, y así llegó esta sonda con su especie, no propiamente un taladro, pero algo parecido. Entonces la idea fue ir a hacer ahí un poquito de revuelo para que todas estas partículas entonces cayeran en los recolectores que llevaban por ahí, y es lo que se trae para acá. Entonces, viene poco menos de 1 kilogramo de material en camino para ser estudiado acá en la Tierra. Entonces, esto también está maravilloso. Vamos a tener con todo detalle. Recuerden que mucho del interés de estudiar ahí con todo detalle los asteroides, pues es que es materia primordial de la formación de nuestro sistema solar. Entonces, eso también nos ayuda a, pues, seguir poniendo piezas que nos faltan para entender con todo detalle la formación de nuestro sistema solar, y que a su vez, pues, está ligado con la formación del universo. Es una etapa de cómo ha ido evolucionando el universo. Entonces, también súper interesante. Entonces, les decía, no es la primera vez que tenemos material de un asteroide. Hace años ya, el Hayabusa, una sonda de la agencia japonesa, también fue a un asteroide, el asteroide Ryugu, y también colectó material, y lo tenemos por aquí. Ahí llegó en el 2019 y fueron apenas unos gramos de material. Ahora vamos a tener un poquitito más. Y la otra, nada más, para cerrar esta parte de la cuestión espacial, se espera que a finales del año, de este 2023, también sea puesta en operación otro telescopio espacial. Esto de la Agencia Espacial China. Y también se llama, bueno, tiene un nombre que también es muy significativo, porque, bueno, además, no solamente es telescopio, sino es parte de una estación espacial, de la Estación Espacial China. Entonces, va a poder acoplarse a esta estación espacial china que se llama Tiangong, pero además, pues, tiene el funcionamiento de un telescopio. Para los que no sepan, esta estación, o sea, estamos acostumbrados a ver en el cielo y buscar la estación espacial, que es esta que anda por acá abajo, pero la estación espacial, bueno, la estación espacial, la convencional, la que todos conocemos, pero la China también la podemos ver con una magnitud visible al ojo humano. Entonces, yo les recomiendo que también lo busquen por ahí, la busquen por ahí, para poner una palomita en estas cosas que podemos observar. Recuerden que hay páginas donde ustedes pueden ver los tránsitos o el paso de estas estaciones espaciales. Aquí les pongo como muestra, este es de la página de Heavens Above, y entonces particularmente ayer la estación espacial se vio brillantísima. La que sigue, por ejemplo, es el 12 de enero, por ahí de las 7:14, si está despejado, búsquenla, va a estar también muy brillante. Pero particularmente en estos días, la Estación Espacial China también tiene magnitudes negativas, lo cual quiere decir que sin problema la podemos ver a simple vista. Y en horarios cómodos, no en la madrugada. Entonces, búsquenla por ahí, se los recomiendo, es súper divertido ver este tipo de tránsitos en el cielo. Y ya para cerrar y para observar en términos de efemérides astronómicas que podemos encontrarnos en este 2023, pues como siempre tenemos la expectativa de los cometas. Igual en esta misma página de Heavens Above, yo la consulto muchísimo, uno puede ver que siempre por aquí tenemos cometas visitantes, pero siempre las magnitudes son cosas que no podemos ver a simple vista. Ya por ahí en los medios nos están empezando a avisar que hay un cometa que viene en camino al Sol y que es probable que se pueda ver a simple vista. Entonces vamos a ver cómo es la expectativa. Este cometa se llama el cometa 2022 E3ZTF. En 2022, porque fue descubierto justo en el año 2022, el E3 tiene que ver con el mes y el número de cometa que fue descubierto en ese mes, y ZTF porque es parte de uno de estos proyectos robotizados de búsqueda de cuerpos celestes que se llama el Zwicky Transient Facility. Entonces, ¿cuáles son los datos de este cometa? Su máximo acercamiento al Sol es en enero 12, el máximo acercamiento a la Tierra es en febrero 1, y si lo vemos ahorita, ya no lo volvemos a ver porque se va,
y regresará en todo caso en 50,000 años. Entonces, ninguno de nosotros va a estar por entonces. ¿Y dónde está el cometa actualmente? Pues hay que o desvelarse o madrugar, porque está muy cercano a, digamos, la estrella más brillante, que es Arturo, de la constelación del Boyero. Y para nosotros esta constelación aparece en el cielo por ahí de las 1, 2 de la mañana. Entonces, pero pues el cometa se está moviendo y este es lo que llamamos la curva de brillo. Entonces, los puntitos son las observaciones. Entonces, como se darán cuenta, el brillo ha ido aumentando y de acuerdo al pronóstico, se espera que el máximo brillo alcance una magnitud de 5.5. Eso podría ser visible al ojo humano sin herramienta óptica, pero tendríamos que estar en un lugar muy, muy oscuro. Aquí en la ciudad, 5.5 definitivamente no lo alcanzamos a ver. Necesitaríamos un telescopio. Entonces, bueno, pero recuerden, cada que nos referimos a los cometas, yo les doy una cita y hoy se las pongo con el autor de la cita. Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que quieren. ¿Quién dijo esto? David H. Levy, que si ustedes recuerdan un famoso cometa, justamente, el cometa lleva su nombre. Entonces es un astrónomo aficionado, el Shoemaker Levy, es un astrónomo aficionado que pues ha descubierto algunos cometas. Entonces algo sabe de cometas este hombre. Y bueno, pues esta es la trayectoria que va a seguir el cometa a lo largo del mes de enero. Ahorita andamos por acá, les decía, cerca del Boyero. Conforme pasen los días, se va a ir para acá, va a atravesar la constelación del Dragón y cuando sea, si sobrevive, que esperemos que sí, y que además el paso por el Sol intensifique la cola que ya tiene y el brillo, pues entonces por ahí del máximo acercamiento a la Tierra lo vamos a tener cerca de la Osa Menor, particularmente de Polaris. Entonces, esta sería una visión del mapa celeste y nuestro horizonte de más o menos por dónde tendríamos que buscar el cometa. Acá está la estrella polar, afortunadamente no va a estar tan abajo, lo tenemos un poquito arriba del horizonte. La desventaja es que justamente en su máximo acercamiento a la Tierra vamos a tener a la Luna cercana a la fase llena. Entonces, como dice Gerardo, Dios no da cabal, entonces pues habrá que buscar la manera de quitarle a la luna, cosa que no se puede hacer, entonces vamos a ver qué se puede hacer. De alguna manera, pues tratar de tomarle fotografía, que sería el método más apropiado para tratar de echarle un ojo. Poniendo en el ojo del telescopio suena un poquito difícil, pero bueno, pues ya veremos. En su momento les iremos platicando el desarrollo de este cometa. Estas son algunas de las fotos que han tomado los astrónomos aficionados. Como verán, tiene una cola muy extensa. Esto es más o menos como 3 grados. Y los cometas tienen 2 colas, una que es de polvo y una que es de gas. Y entonces aquí se nota muy bien. Y esta otra segunda cola es muy abierta, así como abanico. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. En términos de eclipses, pues tenemos este 2023 en general, desde la Tierra, tenemos 2 de Sol y 2 de Luna. Los 2 de Luna, uno es mayo 5, es de los menos interesantes en términos de eclipses, es penumbral nada más, y además no nos toca verlo en territorio mexicano. Entonces no le vamos a poner mucha atención a esto. El otro eclipse de Luna, que es en octubre 28, también es parcial. Recuerden que cuando hablábamos del eclipse total de luna que tuvimos en el 2022, dijimos que este año no nos tocan eclipses totales de luna. Ni aquí en México, ni en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, este parcial tampoco lo vamos a poder ver en México. Pero, en compensación de alguna manera, tenemos 2 eclipses de sol, también en general. El primer eclipse es el 20 de abril, que es un híbrido. Recordemos que los híbridos es que en algunas regiones es total y en otros es anular. Pero bueno, si quisiéramos verlo, tendríamos que irnos, por ejemplo, a Australia. Desde aquí en México no lo vamos a poder ver. Pero el segundo eclipse solar del año, que es el del 14 de octubre, es un eclipse que en gran parte del territorio mexicano se va a ver parcial, pero en una franja, que es por donde va pasando este puntito rojo, se va a ver como un eclipse anular. Recuerden que en general los eclipses totales es porque el tamaño de la sombra de la luna coincide con el tamaño del sol.
En este caso, la sombra de la luna es ligeramente menor al disco solar y entonces nos queda un anillo, por eso se le llama el eclipse anular. En su momento también daremos mucha información al respecto, solo les quiero anticipar que se va a ver la franja va a recorrer territorio estadounidense y en el caso de México nos toca en la península de Yucatán y después se va a Sudamérica. Un acercamiento de nuestro territorio nacional. Aquí es la línea del centro, pues es donde vamos a tener la máxima duración del eclipse, que son poco más de 4 minutos. Y digamos en términos de ciudades cómodas para tratar de ir a observar el eclipse, está preferentemente Campeche. Toda esta zona es, por ejemplo, la zona de Calakmul, que bueno, pues ya sabemos que está un poco deshabitada. Y entonces, bueno, la recomendación sería en todo caso, si piensan ir a algún lado, pues algún lugar cercano a Campeche, y si se van hacia el noreste de Campeche, se van a acercar un poquito a la zona de la franja central. Esta es nada más una ilustración, una fotografía de cómo es un eclipse anular. Esto está cerca del horizonte, que ustedes saben cuando el sol está cerca del horizonte, incluso a simple vista por la presencia de la atmósfera, podemos intentar verlo a simple vista. Pero cuando el sol está alto, que va a ser en este caso del eclipse, si no sabemos que hay eclipse, ni nos enteramos que hay eclipse, porque la disminución de la luz es mínima. Entonces, sí o sí, hay que usar un filtro solar, en este caso. Entonces, les digo, insisto, hablaremos de esto con más detalle conforme nos acerquemos a la fecha. Y para ir cerrando, pues en términos de planetas y luna o conjunciones o configuraciones interesantes de estos cuerpos, pues apúntenlo por ahí, en unas cuantas semanas, enero 22 al atardecer, tenemos a la luna, Venus y Saturno por ahí cerca. ¿Se acuerdan de esa conjunción de Júpiter y Saturno que los veíamos a los dos en el mismo campo del telescopio? Bueno, aquí vamos a tener a la luna y aquí que parece un único punto brillante, si lanzamos el telescopio a esta zona, en realidad vamos a ver a Venus y a Saturno en el mismo campo. Esta es una simulación de la región con un telescopio, digamos, de 4 pulgadas y un ocular de 40 milímetros. O sea, no están tan cercanos, pero si le damos un campo amplio, entonces los podemos ver ahí a los dos juntos. Entonces, está interesante esto también. Y en marzo 2 al atardecer, también tenemos relativamente cerca entre ellos a Venus y Júpiter. Igual con la misma configuración, un telescopio pequeño y un ocular que nos dé el campo más amplio, podríamos ver a los dos planetas también en el mismo campo, a Venus y a Júpiter. Entonces también está muy interesante. Esto, como siempre, pues es la tablita de la visibilidad de los planetas. A fines de diciembre, en el atardecer todavía veíamos a Mercurio, a Venus, y después veíamos a Marte, a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. O sea, era en la época ideal para en una sola jornada ver a todos los planetas. Ahorita Mercurio pues ya se nos pasó al amanecer, pero bueno, de todas maneras, pues entre un día y el otro sigue siendo oportunidad para ver prácticamente a todos los planetas. Cuando tenemos rayita quiere decir que no los podemos ver, pero ahorita, como se darán cuenta, pues todavía podemos ver a todos los planetas. Y las lluvias de estrellas, la buena noticia es que las dos principales lluvias de estrellas del año, que son las Perseidas y las Gemínidas, que son las principales porque son las que tienen una expectativa de más meteoros por hora, pues este año nos toca con una fase lunar apropiada. Las Perseidas con una lluvia de una luna del 8% y las las Gemínidas con una luna del 3%. Incluso las Leónidas, que también son interesantes a veces, tenemos poca luna. Entonces, recuerden, Perseidas en agosto, llamadas también lágrimas de San Lorenzo, justo por la fecha, o Leónidas, noviembre, y Gemínidas en diciembre. Entonces, para apuntarlo también en el calendario. Y también, cosa que hemos venido diciendo en los últimos años, Saturno se va acercando a esa posición donde
bueno, nuestra posición relativa con Saturno se está acercando a esa donde Saturno prácticamente pierde sus anillos. No es que los pierda, sino que los vemos prácticamente de canto, que eso va a ser en el 2025. Entonces, así vimos a Saturno este año. Para este vamos a ver más junta la parte de los anillos, o sea, más llegando hacia la posición de canto. Y también es para cuando nos toque regresar a ver a Saturno. Saturno ahorita lo podemos ver, pero ya lo tenemos muy poco tiempo en el atardecer. Y bueno, pues con esto quiero terminar. Desearles muy buen 2023, como les decía, en todos los aspectos. Salud, trabajo, con la familia, pero en particular, en Clavius les queremos desear cielos despejados para este 2023. Muchísimas gracias.